Hola, amada iglesia, Dios te bendiga. Espero que te encuentres muy bien. Ahorita estábamos teniendo algunos problemillas con el internet, pero esperemos que a partir de ahorita ya no los tengamos, ¿ok? Así que vamos a iniciar. Prepárate, ponte cómodo, saca tu libreta y bueno, vamos a continuar. Voy a compartir este link. Amén. Tú también compártelo en tus redes sociales, en WhatsApp, en Facebook, en donde tú puedas hacerlo, ¿ok? Bueno, al parecer ya está. Vamos a esperar solo unos minutos, un minutito, 2 minutos, en lo que tenemos, en lo que esperamos más bien, a que te vayas conectando, amada iglesia. Sé que tienes muchas ocupaciones, que a veces el cansancio del trabajo, ¿verdad? De los afanes de la vida, de la escuela, etcétera, nos llegan obviamente a cansar, a agobiar. Pero bueno, siempre tenemos la palabra de Dios para poder descansar en ella. Amén. Así que si estás por allí, y si me escuchas bien y todo se escucha muy bien, entonces para poder iniciar, si me puedes ir avisando. Susi Torres, ya estás por allí, ¿cómo estás? Dios te bendiga, esperando que te encuentres mucho mejor. Estamos orando por ti y Dios ha sido bueno, ¿verdad? Con cada uno de nosotros, pasando aún o incluso pasando por las tribulaciones. Y esta carta con la que vamos a arrancar es la primera carta que Pedro escribe. Wow, esta carta en verdad nos va a volar la cabeza. Vamos a iniciar, vamos a ir iniciando. Por ahí ya están listos. Susi, ¿me escuchas bien? Gracias. Esposa, ya estás ahí. Dios te bendiga, qué bueno. Lalito, ya andas por allí, andas cumpliendo años, felicidades. Eso es. Acá Benito, ya están por allá, la familia Guzmán García, perdón. Ya está todo bien, muy bien. Bueno, pues vamos a arrancar con una oración y entonces ahora sí ya nos seguimos, amén. Padre bueno, hoy estamos delante de ti, sabiendo y estando conscientes de que necesitamos tu palabra en nuestras vidas. Estamos también conscientes de que somos débiles, de que nuestro corazón es engañoso y lo único que nos previene de seguir nuestros instintos, nuestros deseos y nuestra vana manera de vivir es precisamente tu palabra. Es precisamente ese poder del Evangelio para poder transformarnos. Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que hoy me uses, que sea yo un canal para poder hablar tu palabra con denuedo, que tu Espíritu Santo supla cada carencia, Señor, en mí, pero también en todos aquellos que van a escuchar este mensaje. Esta carta nos confronta, nos exhorta, pero también es una carta, Señor, que nos anima, que nos levanta, que nos dice exactamente cuál es nuestra condición, pero también nos da la salida, Señor. Y no solamente eso, esta carta incluso nos dice lo que va a suceder en el futuro para tu iglesia. Así que permítenos ser expuestos a esta palabra y que podamos ser transformados a través de ella.
úsanos en este momento. Y yo te ruego que prepares el corazón, la mente, los oídos, cada sentido de los que van a escuchar este mensaje. Tú puedes traer salvación, pero también edificación a tu iglesia a través de tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Por allí, hermanita Rafa ya está por allí. Qué bueno verla por acá. Pues ya andamos aquí algunos, ¿ok? Bueno, pues vamos a arrancar. Gracias a Dios terminamos, ¿verdad? Ayer, sí, me parece. Ayer terminamos con esta carta de Santiago. Una carta muy práctica, una carta que nos lleva, ¿verdad? A accionar y hemos sido edificados, confrontados. Hemos sido purificados por esa palabra y de hecho ayer oramos. Nuestra oración fue acerca de esta carta. Pero hoy, gracias a Dios que nos permite un día más de vida, ahora vamos a ser expuestos a las cartas del apóstol Pedro. Estas cartas, ¿verdad? Hoy vamos a ver la introducción y mira, esta carta, o más bien esta introducción la quise llamar mi currículum. ¿Por qué? Porque literal, las cartas de Pedro, pero en específico esta carta de Primera de Pedro, es el currículum que todo cristiano debe tener. ¿Ok? No se te olvide esto. Cuando comencemos estos 5 capítulos, ¿verdad? Que dura, digamos, esta carta, que no es tan larga, pero en esta carta vamos a ver exactamente el perfil del cristiano. ¿Cómo debe de ser un cristiano? ¿Cómo debe de andar un cristiano? ¿Cómo se ve? Entonces, hay ocasiones donde decimos, bueno, eso solamente lo puede saber Dios. No, no es cierto. Porque Dios nos revela el por qué y el cómo un cristiano debe identificarse. No solamente es decir, yo soy cristiano de labios para afuera. Hay acciones que nos van a definir. Y entonces esta carta precisamente nos va a llevar a tener un currículum. No sé si des el ancho, no sé si yo dé el ancho, así que tal vez ahorita no, pero yo espero en Dios que cuando acabemos esta carta, todos los que seamos expuestos a esta carta, demos ese currículum, esos requisitos para poder estar en las filas del reino de Dios. Amén. Así que vamos a ir iniciando. Como te decía, esta introducción le quise poner mi currículum. ¿Ok? Así que tú apropiatelo. Y bueno, Pedro fue el que escribió esta carta. El apóstol Pedro, ¿verdad? Aquel discípulo de Jesús. Sí, ese discípulo que traicionó. Ese discípulo que se dejó usar por Satanás. Ese discípulo iracundo. Ese discípulo de doble ánimo, ¿verdad? Como lo veíamos en Santiago. Ese discípulo impulsivo, agresivo, el que le cortó la oreja a Malco, ese discípulo que quería renunciar al llamado que Dios le dio, pero ¿qué crees? Ese discípulo ahora ya está maduro, ahora ya es perfecto. Y no estoy hablando de una perfección de que ya no pecaba, no, sino estamos hablando de esa perfección de un hombre y de una mujer que ahora son maduros en la fe, que ya no son guiados como el viento, ¿verdad? O llevados por todo viento de doctrina, esos hombres y mujeres de doble ánimo. Este hombre ya no iba a negar a Cristo nunca más. Este hombre, y esto me confronta, ya no amaba a Jesús de la misma manera que lo amaba cuando Jesús le dijo, si me amáis, apacienta mis ovejas. Ahora, este discípulo ya se había convertido en un hombre que incluso dio su vida por Cristo, por el Evangelio. Entonces vemos la transición de un hombre incompleto ahora a un hombre ya con una carrera, con un currículum, que cuando tú y yo lo leemos decimos, wow, este hombre es de a de veras, ¿verdad? Entonces, que sea Dios el que nos ayude para pasar de esos discípulos, ¿verdad?
los cuales somos iracundos, donde de buenas a primeras traicionamos a Jesús, cuando incluso lo podemos llegar a negar, y no solamente de los labios para afuera, sino con nuestras actitudes, ¿verdad? Esos discípulos impulsivos, de doble ánimo, que en un momento dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero por otro lado, en los siguientes versículos, ¿verdad?, de aquel evangelio, Pedro le dice a Jesús, no vayas a morirte, ¿no? Dejándose utilizar por Satanás, ¿verdad? Y entonces allí es donde yo recuerdo y me pongo a pensar un poco en ese momento donde Jesús le dice, ¿sabes qué? Satanás me ha pedido tu vida para zarandearla, para probarla. Y yo he orado para que tu fe no falle en ese momento. Este discípulo ya había pasado por esa zarandeada, ese discípulo ya había madurado. Amén. Y esta carta la escribió probablemente en el año 62 después de Cristo, donde poco después fue asesinado por Nerón. Y no sé si tú lo sabes, pero Pedro fue crucificado como nuestro Señor Jesucristo, pero él dijo, yo no soy digno de morir como mi Señor, así que fue vuelto de cabeza, puesto de cabeza, y de esa manera fue la muerte de este, pues quiero decir gran hombre de Dios. Yo sé que algunos van a decir que no hay grandes hombres de Dios, pero también creo que debemos honrar a los hombres de Dios, amén. Así que por supuesto que fue un gran hombre de Dios, el cual con todos sus defectos, con todas sus fallas, Dios quiso llamar, utilizar, moldear, madurar, para que ahora tú y yo podamos ser expuestos a esta carta, amén. Así que, bueno, esta carta, fíjate qué cualidades tiene esta carta, y nos las vamos a estar topando en todos estos 5 capítulos, ¿verdad? Esta carta es la que cita más el Antiguo Testamento que ninguna otra carta o libro del Nuevo Testamento. ¿A qué me refiero? Aquí vamos a estar encontrando en cada momento citas del Antiguo Testamento. ¿Y por qué razón? Bueno, la primera es porque debemos de entender que el Antiguo Testamento, ¿verdad?, es el cumplimiento, ¿verdad? Este Nuevo Testamento, estas cartas que hemos estado leyendo, son el cumplimiento del Antiguo Testamento. O sea, en pocas palabras, lo que hizo Jesús, el Evangelio de Jesús, la vida de Jesús y de todo lo que hablan estos apóstoles, estos discípulos, estos pastores que escribieron, ¿verdad?, todo el Nuevo Testamento, nos están diciendo que ahora Jesús, ¿verdad?, la vida de Jesús, la obra de Jesús, la muerte de Jesús, es el cumplimiento de todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento. La segunda razón es que tú y yo debemos de entender que para judíos y también para gentiles, ¿verdad?, nosotros debemos saber que el Antiguo Testamento aún sigue vigente para nosotros. Por eso Pedro lo cita demasiado. Y como te decía, es el que cita más el Antiguo Testamento. Así que vamos a estar viendo muchas citas que están en el Antiguo Testamento y que él las vuelve a repetir. ¿Cómo qué? Como un argumento. ¿Para qué? Para que los oyentes de esta primera carta sepan que ahora ya se está cumpliendo y ya se cumplió lo que se había dicho acerca de Jesús en todo en todo el Antiguo Testamento, ¿ok? Pedro usa la traducción de los 70. Yo no sé si tú sabes cuál es esta traducción. A esta traducción se le conoce como Septuaginta. Y déjame contarte un poquito acerca de esto. La Septuaginta es una copia del original hebreo al griego. En los tiempos de Jesús, déjame decirte, ya no existían copias de hebreo. De hecho, el hebreo en el que se escribió originalmente el Antiguo Testamento ya desapareció. Ya no existe más ese hebreo, ¿ok? Ahora, digamos que los que ahora están es otro hebreo, ¿ok? Un hebreo más actual.
Pero antes de que existieran ya estas nuevas copias hebreo, se escribió una en griego que se le conoce como la traducción de los 70s o Septuaginta. Y esta traducción la mandó a hacer precisamente Alejandro Magno, y él lo que hizo o lo que él hacía comúnmente era adquirir libros, ¿verdad? Él siempre le gustó el estudio, el conocimiento, y era amante de la sabiduría, de la filosofía, etcétera. Entonces, cuando comenzaron a conquistar a todas las naciones, cuando llegó con los judíos, él se enteró que había un libro sagrado, y entonces él tomó a 70 escribas y los puso en diferentes lugares con la encomienda de que ellos no pudieran estar juntos para que escribieran una traducción fidedigna de ese libro. Amén. Y obviamente los amenazó porque los judíos eran muy celosos de ese libro del Antiguo Testamento y no lo querían enseñar, ¿ok? Entonces, pues los amenazó con matarlos y matar a sus familias. Entonces, pues no les quedó de otra que transcribir, ¿verdad? Y de ahí sale esta Septuaginta, esta nueva, digamos, esta Biblia, ¿verdad? Solamente del Antiguo Testamento. ¿Y cómo sabemos que esa Biblia es fidedigna? Porque fue la que Jesús mismo usó. Cuando él abrió el rollo allí en Isaías y empezó a decir, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, etcétera, etcétera, él no leyó un texto hebreo, él leyó la Septuaginta. Entonces, es la que usa Pedro en esta situación, y es la que él empieza a citar. Él cita la Septuaginta, y esto es algo que debemos de saber. En esta carta vamos a hablar acerca de temas que no nos gustan, como sufrimientos, aflicciones, etcétera, pero también vamos a hablar de grandes promesas. Hablaremos de exhortaciones. Dios nos va a exhortar, pero también nos va a consolar. Amén. Y bueno, hoy quiero darte 7 temas de los que vamos a ir viendo, pero me gustaría que desde ya podamos empezar a reflexionar, y que desde ya el Espíritu Santo comience a trabajar en nuestros corazones. Yo no sé si te haga falta, a mí sí, a mí me urge que el Señor siga haciendo su obra. Y el primer punto que vamos a ver muchos, pero de los primeros van a ser sufrimientos y aflicciones. Esto casi podría decirse que a nadie de los seres humanos les gusta, y mucho menos a los cristianos, porque a veces pensamos que ser hijos de Dios nos pone en una posición especial, no solamente con Él, sino con el mundo. Pero es todo lo contrario. Para el mundo nosotros somos aborrecibles. Para el mundo nosotros no somos dignos. De hecho, dice la palabra de Dios que hacia Jesús no lo aceptaron, ¿verdad? Mucho menos a nosotros, ¿ok? Y hay una frase que usa Pedro refiriéndose al sufrimiento y las aflicciones, y nos dice que nuestra fe será colocada en un horno de fuego para ser probada. Y esto me lleva a recordar a los 3 amigos de Daniel, cuando los metieron a ellos literalmente en un horno de fuego por no querer adorar a otro Dios que al Dios verdadero. Y precisamente eso es lo que pasa con estos judíos, con estos gentiles, que a los cuales está siendo dirigida esta carta. Pero ahora nosotros, como iglesia, como hijos de Dios, ¿sabes? Nuestra fe va a ser probada y va a ser colocada en un horno de fuego. Yo no sé si tú estás preparado, pero sabes, Dios nos va a capacitar para esto. Y por eso recordaba a Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Cuando ellos estaban ahí en el horno y que decían que lo fueron a calentar, no sé si 3 veces más de lo que normalmente se calentaba el horno para matar a las personas. Y sabes, Dios los libró, porque creían en Él. Amén. Número 2, nos anima a no olvidar que tenemos una herencia que no es terrenal. Una herencia que es eterna. Y yo no sé si tus padres te han dejado algo para vivir. Yo no sé si has heredado algún terreno,
alguna cuenta. Yo no sé si tus padres por lo menos te dejaron una herencia de educación, pero sabes, cualquier cosa que te hayan dejado, cualquier negocio que te hayan dejado tus padres o tus abuelos, etcétera, no se compara a la herencia que nos ha prometido nuestro Dios, porque dice que somos herederos y coherederos con Cristo. Amén. Nosotros no tenemos una herencia terrenal, tenemos una herencia eterna. Y Pedro lo menciona de esta manera, como muy poético, dice que es como una flor que no se marchita. Amén. Entonces, te recuerdo, número 1, sufrimientos y aflicciones, y dicen que nuestra fe va a ser colocada en un horno de fuego. Número 2, no debemos de olvidar que tenemos una herencia que no es terrenal, es eterna, y es como una flor, pero que nunca se marchita. Y eso me encanta, porque ¿cómo es una flor que nunca se marchita? Eso es prácticamente imposible. Bueno, la herencia que Dios nos da es precisamente eso. Número 3, Pedro va a ocupar otra expresión, y es esta: ceñid vuestro entendimiento. Ceñid vuestro entendimiento. Es como estar diciendo que nos vamos o que nos debemos apretar bien los pantalones para prepararnos en el conocimiento de Dios. ¿Sabes? Yo creo que, vamos a llamarlo así, de las religiones que se profesan en todo el mundo, creo que los cristianos somos los más vagos. Porque los budistas estudian sus libros. Los testigos de Jehová estudian sus libros. Los musulmanes estudian su libro, pero los cristianos pensamos que no es necesario. Y sabes, Pedro nos dice, hey, cíñanse ahora sí, pero en vuestro entendimiento. Y es que lo que nos está diciendo es que nos debemos de apretar, ¿verdad?, estos pantalones, pero escucha, ¿para qué? Para prepararnos en el conocimiento de Dios, para poder vivir una vida que agrada a Dios. No hay otra forma. ¿Cómo vamos a conocer a Dios? A través de su palabra. Y su palabra va a ser la que nos va a dictar la manera en que debemos de vivir para agradar a Dios. Es como si nos dijera, y esto me recordó mucho, sean hombres, sean valientes. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Josué esto? Esfuérzate y sé valiente en guardar mi palabra. Es exactamente lo mismo. Número 4. Pedro nos recuerda algo que es bien importante. Somos peregrinos y extranjeros. Solo estamos de paso en este mundo. ¿Cómo ves? Nuestra ciudadanía está allá, en los cielos. Lamentablemente, nos hemos acomodado demasiado en este lugar. No sé si te ha pasado, pero cuando vas de viaje a otro lugar, es muy bello, es increíble estar conociendo lugares nuevos, experiencias nuevas, comidas nuevas, simplemente la experiencia de viajar, de volar, de cruzar el océano, de llegar a otro país, de ver cómo tienen una cultura distinta. Todo eso es muy padre. Pero, ¿sabes? Al pasar el tiempo, llega un momento donde empiezas a extrañar tu casa. A mí me pasa bastante. Yo me recuerdo que uno de mis sueños era viajar, ¿no? Y estar en un hotel así bonito, 5 estrellas, y donde todo esté muy padre. Y cuando tuve la experiencia de tener esto, pero resulta que no podía dormir igual allí que en mi cama, ¿no? Hasta mi mamá me dijo un día, extrañabas tu mugre, ¿no? Como dicen por allí. Pero es cierto, lamentablemente, en el tema espiritual, ¿sabes? Ya nos acomodamos a este mundo. Por eso hay gente que dice, voy a comprar terrenos, voy a comprar casas, voy a hacer esto. Y no estoy diciendo que eso esté mal o que sea pecado. Lo que estoy diciendo es que si nuestros afectos están más en este mundo, por eso decía Santiago, hey, no ames más a este mundo que a Dios. No seas enemigo de Dios haciéndote amigo del mundo. Entonces es precisamente lo mismo que Pedro nos quiere recordar. Hey, nosotros no somos de aquí. No te acomodes, no te enconches, no te pongas cómodo en la tierra. ¿Por qué? Porque no eres de aquí. Amén. Número 5, nos enseña que tenemos adversarios. Y probablemente tú lo sepas, ¿verdad? Uno de nuestros adversarios somos nosotros mismos, nuestra carne, nuestras concupiscencias, nuestros deseos.
Otro de nuestros adversarios es este sistema al cual llamamos mundo, pero tenemos un adversario como un león rugiente. Y Pedro en estos capítulos nos los va a estar recordando. ¿Para qué? Para que estemos bien pilas, para que estemos prestos. Número 6. La palabra de Dios debe ser deseada como los niños desean la leche de mamá. Y fíjense que no recuerdo si el domingo yo estaba escuchando a las mamás ya que han tenido experiencia, ¿verdad?, con sus bebés, y decían, no, es que hay niños que comen cada hora. El médico dice que cada 2 horas o cada 3 y ciertas onzas, pero resulta que el niño come más. Y entonces Pedro ocupa esta analogía para hacernos entender una cosa. Debemos desear la palabra de Dios de la misma manera, con ese deseo compulsivo que un bebé desea la leche de mamá. Y yo me pongo a pensar, ¿de verdad la deseamos tanto? O decimos, otra vez el devocional, otra vez ir a orar, otra vez el domingo, otra vez, y se ha convertido en un pesar. Pero Pedro nos recuerda que la palabra de Dios debe ser deseada de la misma manera en que los niños desean la leche de su mamá. Amén. Así que, amado hermano, ya te fijaste cómo esta carta nos va a quitar, a sacar de nuestro confort. Número 7 y último. Nosotros somos comparados a piedras vivas. Y este tema, no sé a quién le va a tocar. Yo le ruego a Dios que me toque a mí, pero en serio es algo que a mí en lo personal me ha marcado demasiado. Porque nosotros somos piedras vivas que juntos edificamos un edificio, el cual es el templo de Dios, donde Él habita. Y esto es un privilegio enorme. En verdad es un privilegio enorme que el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, santo, quiera morar en piedras vivas, las cuales somos tú y yo. Amén. Que no se nos olvide. Esta carta nos enseña muchas cosas más. Solo quise dejar estas 7, pero no sin antes decirte que esta carta es una de las que tienen el mejor griego, y por esa razón ahí los críticos dicen, no creo que la pudo haber escrito Pedro, porque Pedro pues era pescador, era del vulgo, dice la palabra, ¿verdad? Pero sabes, aquí es donde yo puedo ver cómo Dios puede capacitar a un hombre siendo o teniendo limitaciones y pocas herramientas, pero el Espíritu Santo lo capacitó. Y yo solamente recuerdo esa predicación donde se convirtieron aquellos 3,000, ¿verdad? O sea, esa palabra, ese denuedo que el Espíritu Santo le dio, y precisamente con la experiencia que él fue adquiriendo, y él tenía aparte a su escribano, a Silvano, que era un hombre muy preparado. Entonces, esta carta es la que tiene el griego más exquisito, o una de los mejores griegos de todo el Antiguo Testamento. Esta carta es increíble. Y bueno, por último vamos a encontrar, ¿sabes cuántas exhortaciones? 30 exhortaciones. En 5 capítulos de esta carta encontraremos 30 exhortaciones, y yo aquí hacía un apunte, una para cada día del mes, y cuando se te acabe ese mes vuelves a repetirla. ¿Cómo ves? Si de por sí a veces pensamos y decimos, bueno, es que las promesas de Dios, etcétera, pero la exhortación lo que va a hacer es darnos vida, porque nos va a poner en el camino en el cual debemos andar. Amén. Y bueno, solo para terminar quiero leerte los 2 primeros versículos del capítulo 1. Dice, fíjate lo que dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Y aquí, con esto me quiero quedar. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y sabes, amada iglesia, este atributo divino del cual habla Pedro,
que es la presciencia, quiero definírtelo. La presciencia es uno de los atributos divinos que Dios tiene, pero fíjate, acerca de los acontecimientos futuros. Entonces, este atributo nos revela que Dios no solamente es omnisciente, también vive en la eternidad, en un presente continuo. Así que nuestro Dios está en el pasado, está en nuestro presente y por supuesto que estará en nuestro futuro. Y sabes, eso nos debería de hacer una conciencia de confianza en Él. Amén. Así que esta es la introducción. Yo no sé si te emocionas igual que yo, pero en serio yo ya estoy preparado y yo ya quiero comenzar a escuchar cada devocional porque sé que será una bendición para tu vida y para la mía. Así que Dios te bendiga, amada iglesia. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias, Padre eterno. Gracias en verdad por tus palabras. Gracias porque nos recuerdas que cuando pasemos por sufrimientos y por aflicciones, será probada nuestra fe como si estuviera en un horno. Pero sabes, Señor, también nos recuerdas que seremos librados de la misma manera que lo hiciste con tus hijos en el Antiguo Testamento. Señor, también nos animas a que tengamos la conciencia y no olvidemos que tenemos una herencia, Señor, una ciudadanía en el cielo, una casa, una morada allá, que tenemos una promesa, que es vivir contigo por toda la eternidad. Señor, también nos estás recordando hoy que debemos amar el conocimiento tuyo, que debemos ser y debemos estar expuestos a tu palabra de una manera práctica pero constante, todos los días. Señor, también nos estás recordando que somos peregrinos y extranjeros, que no nos acomodemos a este mundo, sino que tengamos claro que tenemos una ciudadanía eterna. Señor, también nos estás enseñando que tenemos ciertamente un adversario que es el diablo, pero que tú lo has vencido, porque tú eres el león de la tribu de Judá. También nos recuerdas que debemos amar y desear tu palabra como aquellos bebés cuando nacen y que cada hora quieren volver a comer y a comer y a comer y no se cansan. Señor, danos esa capacidad. Despierta en nosotros esa hambre por tu palabra. Y Señor, gracias también por querer habitar en nosotros, porque nos hiciste piedras vivas. Gracias, Señor. Gracias por Jesucristo, porque Él es la piedra angular de este edificio, el cual van formando todos donde tú habitas, Señor. Gracias. Gracias por estas 30 exhortaciones que vamos a tener en esta carta, las cuales yo sé que van a seguir transformando nuestros corazones, Dios. Gracias, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, sigue obrando en nuestras vidas y permite, Señor, que tu palabra no caiga vacía, sino que dé fruto abundante. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Nos vemos primeramente, Dios, mañana en nuestro estudio bíblico. Nos vemos. Bye.